Hay personas que el mundo reconoce inmediatamente, no por lo que dicen sobre sí mismas, sino por lo que hacen por los demás. Son las primeras en responder cuando alguien necesita algo. Las que contestan mensajes a medianoche cuando alguien está pasando por una crisis. Las que cancelan sus propios planes si un amigo necesita compañía. Las que siempre tienen palabras de aliento, siempre tienen tiempo, siempre tienen espacio emocional para uno más. Y todos a su alrededor piensan lo mismo, ¿qué haría sin esta persona? Y ellas sonríen. Sonríen cuando les agradecen. Sonríen cuando les dicen lo increíbles que son. Sonríen cuando alguien más se desahoga con ellas por una hora sin preguntar ni una vez cómo están ellas. Y nadie nota que esa sonrisa, aunque genuina en su intención de ayudar, esconde algo más profundo. Esconde un cansancio que no tiene nombre. Esconde una soledad que no tiene testigos. Esconde la pregunta silenciosa que nunca se hace en voz alta, ¿y yo? ¿Cuándo me toca a mí? Porque estas personas se han convertido en la luz de otros. En el refugio seguro. En la presencia constante que todos necesitan. Y el mundo las celebra por eso. Las llama fuertes. Las llama generosas. Las llama inspiradoras. Pero nadie las llama cansadas. Nadie las llama solas. Nadie las llama humanas, con límites, con necesidades propias, con un corazón que también necesita ser sostenido. Y ellas no se quejan. Porque quejarse sería traicionar su identidad. Sería admitir que el rol que han interpretado durante años, décadas incluso, tiene un costo. Y admitir ese costo se siente como fallar. Como decepcionar a todos los que dependen de ellas. Como destruir la imagen de la persona fuerte, siempre disponible, siempre capaz, siempre ahí. Entonces siguen sonriendo. Siguen dando. Siguen siendo la luz. Mientras por dentro, lentamente, algo se apaga. Lo que nadie ve es la disonancia. La brecha entre cómo las perciben y cómo se sienten realmente. Por fuera, son alegría, son apoyo, son estabilidad. Por dentro, hay un vacío creciente. Porque dar constantemente sin recibir, sostener a otros sin ser sostenido, iluminar vidas ajenas mientras la propia se oscurece, no es sostenible. No importa cuán fuerte seas. No importa cuánto ames a las personas a tu alrededor. Eventualmente, la vela que ilumina a todos se consume. Y nadie nota hasta que la luz se apaga por completo. Y lo más confuso para ellas es que genuinamente quieren ayudar. No es que estén fingiendo. No es que no les importe. El deseo de hacer sentir bien a otros es real. Profundo. Auténtico. Pero en algún punto, ese deseo se convirtió en obligación. En expectativa. En la única forma en que saben relacionarse con el mundo. Y ahora no saben cómo parar. No saben cómo decir hoy no puedo sin sentirse culpables. No saben cómo pedir ayuda sin sentir que están rompiendo un contrato invisible que firmaron hace mucho tiempo, ser la persona que da, nunca la que necesita. Entonces siguen. Siguen respondiendo cada mensaje. Siguen apareciendo para todos. Siguen poniendo las necesidades de otros antes que las propias. Y cada vez que lo hacen, la brecha entre quienes son y cómo se sienten crece un poco más. Porque están agotadas pero no pueden admitirlo. Están solas pero están rodeadas de gente que las necesita. Están vacías pero se supone que son la fuente de la que todos beben. Y nadie pregunta. Nadie dice, ¿has estado sosteniendo a todos? ¿Quién te sostiene a ti? Nadie nota que detrás de cada estoy bien hay una súplica silenciosa de que alguien insista, de que alguien vea más allá de la sonrisa, de que alguien reconozca que la persona más fuerte en su vida también es humana. También se cansa. También necesita. Pero esas preguntas no llegan. Porque el mundo se ha acostumbrado a que ellas sean la roca. La constante. La que nunca se quiebra. Y ellas han sido tan buenas interpretando ese papel que todos lo creen. Incluso, a veces,
ellas mismas lo creen. Se miran al espejo y piensan, debería poder con esto. Otros dependen de mí. No puedo fallar. Y entonces empujan el cansancio más profundo, esconden la soledad más lejos y vuelven a sonreír. Pero el cuerpo lleva la cuenta. El corazón guarda registro. Y aunque la sonrisa sigue apareciendo en el rostro, algo fundamental está cambiando por dentro. La luz que han dado tan libremente está empezando a parpadear. No porque no quieran seguir dando, sino porque han olvidado cómo recargar. Han olvidado, o tal vez nunca aprendieron, que para hacer luz para otros primero tienes que mantener tu propia llama encendida. Y esa llama, después de años de alimentar a otros sin ser alimentada, está peligrosamente cerca de extinguirse. Pero nadie lo ve. Porque la característica de quienes siempre sonríen por los demás es que esconden su dolor mejor que nadie. Porque si los demás supieran lo cansados que están, lo solos que se sienten, lo vacíos que están por dentro, tal vez dejarían de necesitarlos. Y la idea de no ser necesitados, para alguien cuya identidad entera se construyó alrededor de ser el apoyo de otros, se siente como dejar de existir. Entonces siguen. Siguen sonriendo. Siguen dando. Siguen siendo la luz que todos necesitan. Mientras el dolor oculto crece. Mientras la llama se consume. Mientras esperan, en secreto, que alguien finalmente vea lo que han estado escondiendo todo este tiempo, que también necesitan ser salvados. Nadie nace siendo el refugio emocional de todos. Nadie sale al mundo con la creencia de que su valor depende de cuánto da a los demás. Eso es algo que se aprende. Algo que se construye en momentos específicos, en experiencias formativas donde un niño descubre que la mejor forma, o tal vez la única forma, de ser amado es siendo útil. Es haciendo felices a otros. Es asegurándose de que todos estén bien, incluso si eso significa que ellos no lo estén. Para algunos, comenzó en una familia donde había dolor. Donde había un padre deprimido, una madre sobrecargada, hermanos que necesitaban más atención. Y en medio de ese caos emocional, el niño encontró un rol. Encontró que cuando sonreía, mamá se ponía menos triste. Cuando ayudaba, papá se enojaba menos. Cuando era la luz en medio de la oscuridad familiar, recibía algo que se parecía al amor. No era amor incondicional. Era amor transaccional. Pero para un niño que anhela ser visto, que anhela importar, cualquier forma de amor es mejor que ninguna. Y así, el niño aprendió. Aprendió que su tristeza era inconveniente. Que sus necesidades eran una carga adicional en una casa que ya tenía suficientes problemas. Que su trabajo, su propósito, su razón de ser, era hacer la vida más fácil para todos los demás. Entonces enterró sus propias emociones. Escondió sus propias necesidades. Y se convirtió en el niño fácil. El niño alegre. El niño que nunca causaba problemas. El niño que, de hecho, resolvía los problemas de todos. Para otros, el patrón nació de una experiencia diferente pero igualmente formativa. Crecer con un hermano enfermo. Con un padre ausente emocionalmente. Con una familia donde el amor había que ganarlo. Y la forma de ganarlo era siendo excepcional en cuidar. En anticipar necesidades. En ser tan atento, tan presente, tan útil, que finalmente te ganabas el derecho a existir en ese espacio familiar. Y el niño aprendió que su valor no estaba en quién era, sino en lo que podía hacer por los demás. Algunos aprendieron este rol a través de la pérdida. Perdieron a alguien importante, un padre, un hermano, alguien que dejó un vacío emocional enorme en la familia. Y en ese momento de dolor colectivo, el niño decidió, consciente o inconscientemente, que nunca dejaría que nadie más sintiera ese dolor si podía evitarlo. Que se convertiría en la persona que previene el sufrimiento. Que sostiene. Que cuida. Que se asegura de que nadie más experimente esa pérdida, esa soledad, ese dolor. Y así, el trauma se transformó en misión.
El dolor personal se convirtió en propósito de vida. Y luego están aquellos que simplemente nacieron con una sensibilidad particular, que desde pequeños sintieron las emociones de otros como si fueran propias, que no podían estar tranquilos si mamá estaba triste, si un amigo estaba solo, si alguien en su mundo estaba sufriendo. Y esa empatía natural, que podría haber sido un don hermoso, se convirtió en una carga cuando no vino acompañada de límites. Cuando nadie les enseñó que puedes sentir el dolor de otros sin tener que arreglarlo, que puedes amar sin tener que sacrificarte completamente. Lo que todos estos orígenes tienen en común es una lección central, que su valor como persona estaba condicionado a su utilidad para otros. Que ser amado requería ser necesario. Que pertenecer significaba dar constantemente. Y con cada año que pasaba, esa lección se solidificaba. Se convertía en identidad. En forma de ver el mundo. En la única manera que conocían de relacionarse con las personas. Y entonces llegaron a la adultez llevando esa programación. Eligieron amistades donde siempre eran el apoyo, nunca el apoyado. Entraron en relaciones románticas donde su rol era cuidar, sostener, sanar. Se rodearon de personas que necesitaban mucho y ofrecían poco. No porque fueran masoquistas. No porque no merecieran reciprocidad. Sino porque esa dinámica desigual se sentía familiar. Se sentía como hogar. Porque hogar, para ellos, siempre fue un lugar donde daban más de lo que recibían. Y nadie les dijo que eso no era normal. Nadie les dijo que las relaciones saludables requieren equilibrio. Que puedes ser generoso sin vaciarte. Que puedes cuidar de otros y también de ti mismo. Que tu valor como persona no depende de cuánto sufres por los demás. Nadie les enseñó eso. Entonces siguieron el único patrón que conocían. El patrón que les garantizó amor, aunque fuera condicional, en su infancia. Pero lo que funcionó en la infancia tiene un costo devastador en la adultez. Porque un niño que da más de lo que recibe está en desarrollo. Está aprendiendo. Está creciendo. Pero un adulto que da constantemente sin recibir, que sostiene a todos sin ser sostenido, que vive para hacer felices a otros mientras ignora su propia felicidad, eventualmente se agota. Eventualmente se pierde. Eventualmente olvida que también tiene derecho a ocupar espacio, a tener necesidades, a ser cuidado. Y así, el niño que aprendió a sonreír para calmar el dolor de su familia se convirtió en el adulto que sonríe para calmar el dolor del mundo. El niño que enterró sus propias necesidades para no ser una carga se convirtió en el adulto que nunca pide ayuda. El niño que encontró amor siendo útil se convirtió en el adulto que teme que si deja de dar, dejará de ser amado. Y esa creencia, esa programación profunda, es lo que los mantiene atrapados. Porque en el fondo, aunque nunca lo admitan en voz alta, hay un miedo paralizante, que si dejan de ser la luz de todos, si dejan de sonreír, si dejan de estar disponibles constantemente, descubrirán que nadie los amaba por quienes eran. Solo por lo que hacían. Y ese pensamiento es tan aterrador que prefieren seguir agotándose, seguir vaciándose, seguir dando, antes que arriesgarse a descubrir esa verdad. Pero el origen de su patrón no los condena. No los define para siempre. Solo explica cómo llegaron aquí. Como la niña que sonreía para hacer feliz a mamá se convirtió en la mujer que sonríe para hacer feliz a todos. Como el niño que enterró su dolor para no molestar se convirtió en el hombre que esconde su sufrimiento detrás de una disponibilidad perpetua. Y entender ese origen no hace que el dolor desaparezca. Pero es el primer paso hacia algo diferente. Hacia reconocer que esto no es quien son esencialmente. Es solo lo que aprendieron a hacer para sobrevivir. Y lo que se aprendió puede, con tiempo y trabajo, desaprenderse. Hay un término en psicología para describir este patrón: codependencia emocional. Suena clínico, casi impersonal. Pero lo que realmente describe es una forma de existir donde tu bienestar emocional está tan entrelazado con el bienestar de otros que has perdido la capacidad de distinguir dónde terminan sus necesidades y dónde comienzan las tuyas.
Es cuando dar ya no es una elección sino una compulsión. Cuando ayudar a otros se convierte en la única forma en que sabes sentirte valioso. Cuando tu sentido de identidad depende completamente de ser necesitado. Los psicólogos también hablan del síndrome del Salvador. Es el patrón de sentirse atraído repetidamente hacia personas que necesitan ser rescatadas, arregladas, sanadas. No porque seas masoquista, sino porque en algún nivel profundo, crees que tu propósito en la vida es salvar a otros. Y cada vez que logras ayudar a alguien, cada vez que arreglas un problema, tu cerebro libera dopamina. Te sientes útil, importante, valioso. Y esa sensación se vuelve adictiva. Se convierte en la única forma que conoces de sentirte bien contigo mismo. Pero aquí está el problema, estás buscando validación externa para una herida interna. Estás tratando de llenar un vacío dentro de ti con la gratitud, la necesidad, la dependencia de otros. Y no importa cuánto des, no importa a cuántas personas ayudes, el vacío nunca se llena. Porque el vacío no es por falta de dar. Es por falta de recibir. Es por años, décadas incluso, de no haber sido visto, sostenido, cuidado de la forma en que mereces. La neurociencia nos muestra algo fascinante sobre este patrón. Cuando das a otros, cuando ayudas, cuando sostienes, tu cerebro activa las mismas áreas asociadas con recompensa y placer. Es el mismo circuito que se activa con la comida, con el sexo, con cualquier comportamiento que el cerebro considera esencial para la supervivencia. Y para alguien que aprendió en la infancia que dar era la única forma de ser amado, el cerebro literalmente programó ese comportamiento como supervivencia. Dar se convirtió en tu forma de asegurar conexión, de garantizar que no serás abandonado. Pero hay un costo neurológico. Cuando das compulsivamente, cuando priorizas constantemente las necesidades de otros sobre las tuyas, tu sistema nervioso entra en un estado de estrés crónico. Porque estás constantemente monitoreando las emociones de otros, constantemente anticipando sus necesidades, constantemente en modo de reparación. Y ese estado de hipervigilancia emocional agota tus recursos internos. Tu cortisol permanece elevado. Tu sistema inmunológico se debilita. Tu capacidad de regular tus propias emociones se deteriora. Los investigadores también han estudiado lo que llaman fatiga por compasión. Es el agotamiento profundo que experimentan las personas que están constantemente expuestas al sufrimiento de otros sin espacio para procesar su propio dolor. Médicos, terapeutas, enfermeras lo experimentan. Pero también lo experimentan los cuidadores informales. Las personas que son el refugio emocional de todos en su vida. Y los síntomas son reales: agotamiento extremo, entumecimiento emocional, resentimiento silencioso, sensación de estar vacío por dentro. Y aquí está la diferencia crucial entre empatía saludable y autosacrificio destructivo. La empatía saludable te permite sentir con alguien sin perder tu centro. Puedes sostener el dolor de otro sin absorberlo como si fuera tuyo. Puedes ayudar desde un lugar de plenitud, no de vacío. Pero el autosacrificio destructivo es cuando constantemente das más de lo que tienes. Cuando ayudas incluso cuando estás agotado. Cuando priorizas a otros incluso cuando tú estás colapsando. Y eso no es amor. Eso es una estrategia de supervivencia que ya no te sirve. Lo que la psicología nos enseña es que las personas que siempre sonríen por los demás a menudo tienen lo que se llama límites difusos. No saben dónde terminan ellos y dónde comienzan los demás. Absorben las emociones de otros como esponjas. Se sienten responsables por el bienestar emocional de todos a su alrededor. Y cuando alguien en su vida está mal, ellos sienten que es su trabajo arreglarlo. No porque esa persona se los haya pedido, sino porque su identidad entera está construida alrededor de ser el que arregla, el que sostiene, el que salva. Y hay otro patrón psicológico en juego: la necesidad de ser necesitado. Para alguien que creció creyendo que su valor dependía de su utilidad, ser necesitado se siente como ser amado. Entonces inconscientemente se rodean de personas que necesitan mucho.
Personas con problemas constantes. Personas que dependen de ellos emocionalmente. Porque mientras alguien los necesite, se sienten seguros. Se sienten valiosos. Se sienten como si tuvieran un propósito. Pero la necesidad no es amor. Y ser útil no es lo mismo que ser valorado. Puede ser indispensable para alguien y aún así no ser realmente visto. Puede ser el apoyo emocional de docenas de personas y aún así estar profundamente solo. Porque la conexión que estás creando es unidireccional. Tú das. Ellos reciben. Y aunque te dicen que eres increíble, aunque te agradecen, aunque te necesitan, nadie está realmente conociéndote. Nadie está viendo tu dolor. Nadie está preguntando qué necesitas tú. Y con el tiempo, esa dinámica desigual cobra su precio. El resentimiento comienza a crecer, aunque te sientas culpable por sentirlo. La fatiga se vuelve tan profunda que ni siquiera el sueño la alivia. Y comienzas a sentirte vacío. Como si hubieras dado tanto que ya no queda nada de ti. Como si fueras un pozo del que todos beben pero que nadie llena. Lo que la ciencia nos muestra es que este patrón no es sostenible. Quedar constantemente sin recibir eventualmente lleva al colapso. No porque seas débil, sino porque eres humano. Porque incluso las personas más generosas, más empáticas, más dedicadas, necesitan ser recargadas. Necesitan reciprocidad. Necesitan saber que su valor no depende de cuánto sufren por otros. Y la verdad más difícil de todas, que puedes amar profundamente a las personas en tu vida y aún así necesitar límites. Que puedes ser generoso sin vaciarte. Que puedes cuidar de otros y también de ti mismo. Que no tienes que elegir entre ser buena persona y ser una persona con necesidades. Que ambas cosas pueden coexistir. Pero aprender eso, después de años de creer lo contrario, requiere más que comprensión intelectual. Requiere reconfigurar tu sistema nervioso. Requiere desmantelar la creencia de que tu valor depende de tu utilidad. Requiere aprender, tal vez por primera vez, que mereces ocupar espacio. Que mereces recibir. Que mereces ser cuidado con la misma intensidad con la que cuidas a todos los demás. Hay un conflicto que vive dentro de quienes siempre sonríen por los demás. Un conflicto que nunca muestran, que rara vez admiten, que a veces ni siquiera reconocen conscientemente. Es la tensión entre dos verdades contradictorias, genuinamente quieren ayudar a las personas que aman y al mismo tiempo, están agotados de ser siempre el que ayuda. Quieren estar ahí para los demás y simultáneamente anhelan que alguien esté ahí para ellos de la misma manera. Aman su rol de cuidador y secretamente lo odian. Porque ese rol les dio propósito, pero también les robó la posibilidad de ser cuidados. Y el primero en aparecer es el resentimiento. Un resentimiento silencioso, vergonzoso, que crece en las sombras de cada interacción desigual. Es el sentimiento que surge cuando respondes el mensaje de alguien que necesita desahogarse, otra vez, mientras tus propios problemas permanecen sin ser mencionados. Es la frustración que sientes cuando cancelas algo importante para ti porque alguien más te necesita y ni siquiera pregunta qué estabas haciendo. Es la amargura que se acumula cada vez que das sin que nadie note cuánto te está costando. Pero admitir ese resentimiento se siente prohibido. Porque eres la persona buena. La persona generosa. La persona que siempre está ahí. Y las personas buenas no se resienten de ayudar a otros, ¿verdad? Entonces escondes ese sentimiento. Lo empujas hacia abajo. Te sientes culpable por sentirlo. Te juzgas por no ser lo suficientemente desinteresado, lo suficientemente paciente, lo suficientemente fuerte. Y el resentimiento que no puedes expresar se convierte en veneno interno, filtrando cada interacción con una capa invisible de amargura. Y luego está la culpa. La culpa de desear que alguien pregunte cómo estás. La culpa de querer decir que no pero no poder. La culpa de sentirte agotado cuando otros te necesitan. Es una culpa particular, porque estás juzgándote por tener necesidades humanas básicas.
por querer reciprocidad, por desear ser visto. Y en tu cabeza escuchas una voz crítica que dice, eres egoísta. Deberías estar agradecido de que las personas confíen en ti. Deberías poder con esto. Otros lo tienen peor. Y esa culpa te mantiene atrapado. Porque cada vez que consideras poner un límite, cada vez que piensas en decir hoy no puedo, la culpa se dispara. Y es más fácil seguir dando, seguir sonriendo, seguir sosteniendo a todos, que enfrentar esa culpa. Entonces sigues. Y el ciclo continúa. Y el agotamiento se profundiza. Pero lo que nadie ve, lo que nadie pregunta, es el vacío que estás sintiendo. Porque has estado llenando las vidas de todos los demás mientras la tuya se queda vacía. Has estado siendo el refugio, el apoyo, la presencia constante para docenas de personas, pero cuando llegas a casa, cuando cierras la puerta, cuando finalmente estás solo, hay un silencio ensordecedor. Porque nadie está preguntando cómo estás. Nadie está notando que has estado callado últimamente. Nadie está sosteniendo tu peso de la forma en que tú sostienes el de todos. Y esa soledad es particular. Porque no es la soledad de estar solo físicamente. Es la soledad de estar rodeado de gente que te necesita pero que no te conoce realmente. Que depende de ti pero que nunca ve tu dolor. Que te agradece por estar ahí pero que nunca considera que tal vez tú también necesitas que alguien esté ahí para ti. Es la soledad de ser invaluable pero invisible. De ser necesitado pero no visto. Y entonces te encuentras en situaciones donde estás sosteniendo a alguien que llora, ofreciendo palabras de consuelo, siendo exactamente lo que necesitan, y por dentro solo hay una pregunta silenciosa, ¿quién hace esto por mí? ¿Quién me sostiene cuando me derrumbo? Y la respuesta dolorosa que nunca dices en voz alta, es, nadie. Porque has entrenado a todos a verte como la persona fuerte. Como la que no necesita. Como la que siempre puede. Y ahora, incluso cuando estás colapsando, nadie lo ve. Porque sigues sonriendo. Y hay algo devastador en eso. En ser el apoyo emocional de tantas personas y no tener uno propio. En conocer íntimamente el dolor de docenas de personas pero sentir que nadie conoce el tuyo. En ser la primera persona a la que todos llaman cuando tienen problemas, pero no tener a nadie a quien llamar cuando tú los tienes. Porque cuando intentas hablar de tus problemas, te sientes egoísta. Como si estuvieras quitando tiempo y atención que deberían ir hacia alguien que realmente los necesita. Y entonces te acostumbras a procesar todo solo. A llorar solo. A lidiar con tu dolor, tu estrés, tu agotamiento, completamente solo. Porque esa es la paradoja cruel de ser el cuidador de todos, que mientras más das a otros, más solo terminas estando. Porque nadie piensa en devolverte lo que tú das tan libremente. No porque sean malas personas, sino porque tú nunca les mostraste que lo necesitas. Porque has sido tan convincente en tu actuación de estar siempre bien que todos lo creen. Y parte de ti empieza a preguntarse, ¿realmente les importo? ¿O solo les importa lo que hago por ellos? ¿Me aman por quien soy, o me aman por lo útil que soy? Y esa pregunta duele tanto que prefieres no responderla. Prefieres seguir dando, seguir siendo necesario, porque mientras te necesiten, al menos tienes un lugar en sus vidas. Y la idea de que tal vez, si dejaras de dar, dejarían de estar ahí, es demasiado aterradora para confrontar. Entonces sigues sosteniendo el vacío. Sigues sonriendo mientras por dentro te desmoronas. Sigues siendo la luz para todos mientras tu propia llama se consume. Y el conflicto interno crece. La tensión entre querer seguir ayudando y necesitar desesperadamente ser ayudado. Entre amar tu rol y resentirlo. Entre sentirte orgulloso de tu generosidad y sentirte usado por ella. Y nadie ve ese conflicto. Nadie ve el precio que estás pagando. Nadie ve que detrás de cada sonrisa hay un cansancio profundo. Detrás de cada estoy aquí para ti hay un alguien está ahí para mí, sin respuesta.
Detrás de cada acto de cuidado hay un corazón que también necesita ser cuidado pero que ha olvidado cómo pedirlo. Y así, el vacío crece. Y la sonrisa se mantiene. Y el mundo sigue creyendo que estás bien. Y tú sigues sin decir la verdad. Porque decir la verdad significaría admitir que no puedes seguir así. Y admitir eso se siente como fallar a todos los que dependen de ti. Siempre llega un momento. Un momento en que el cuerpo dice basta antes de que la mente esté lista para admitirlo. Un momento en que la sonrisa que has sostenido durante años simplemente ya no puede formarse. Cuando la energía que siempre tuviste para todo se agota completamente. Cuando el estoy bien que sale tan automáticamente de tus labios se atora en la garganta porque ya no puedes sostener esa mentira ni un segundo más. Para algunos, el quiebre llega como un colapso físico. El cuerpo que ha estado enviando señales durante meses, años incluso, dolores de cabeza constantes, insomnio, fatiga que no se alivia con el descanso, enfermedades que aparecen una tras otra, finalmente se niega a seguir funcionando. Y te encuentras en la cama, incapaz de levantarte, no solo porque estés cansado, sino porque algo fundamental dentro de ti se ha roto. El cuerpo está haciendo lo que la mente no pudo, obligándote a detenerte. Para otros, el momento llega emocionalmente. Es estar sosteniendo a alguien que te necesita, diciendo las palabras correctas, ofreciendo el consuelo correcto, y de repente sentir que no puedes hacerlo más. Sentir que si tienes que dar una palabra más de aliento, si tienes que sostener un problema más, si tienes que sonreír una vez más cuando por dentro estás gritando, algo en ti va a explotar. Y entonces sucede. Las lágrimas empiezan sin permiso. La voz se quiebra. Y la persona que siempre ha sido la fuerte finalmente se desmorona. Y ese momento es aterrador. Porque toda tu identidad está construida alrededor de ser el que sostiene, no el que se cae. Alrededor de ser el refugio, no el que necesita refugio. Y ahora eso se está desmoronando. Y no sabes quién eres sin ese rol. No sabes cómo existir en el mundo si no eres la persona que todos necesitan. Porque eso es lo único que te ha hecho sentir valioso durante tanto tiempo. Y lo que sigue es una crisis de identidad. Porque si no eres el cuidador, ¿quién eres? Si no estás disponible constantemente para todos, ¿qué queda de ti? Si no eres la persona fuerte, la que siempre puede, la que nunca falla, entonces ¿qué valor tienes? Y esas preguntas son devastadoras. Porque revelan la creencia que has llevado toda tu vida, que tu valor como persona depende completamente de lo que haces por otros, no de quién eres inherentemente. Y cuando llegas a ese punto de quiebre, cuando ya no puedes sostener a nadie porque apenas puedes sostenerte a ti mismo, algo extraño sucede. Algunas personas desaparecen. Las personas que siempre estuvieron ahí para recibir tu apoyo de repente no saben cómo estar ahí cuando tú lo necesitas. No porque sean malas personas, sino porque la dinámica que tenían contigo siempre fue unidireccional. Tú dabas, ellos recibían. Y ahora que eso se ha revertido, no saben cómo responder. Se sienten incómodos. Se retiran. Y eso duele de una forma particular. Porque confirma tu miedo más profundo, que las personas te amaban por lo que hacías, no por quién eras. Que tu valor estaba en tu utilidad, no en tu ser. Que mientras fuiste fuerte y disponible, tenías un lugar en sus vidas, pero ahora que estás vulnerable, ahora que necesitas, ya no eres tan interesante. Ya no eres tan valioso. Pero aquí está la verdad difícil, las personas que desaparecen cuando te rompes no eran realmente tu gente. Eran personas que se beneficiaban de tu compulsión de dar. Eran relaciones transaccionales disfrazadas de amistad. Y aunque duele perderlas, aunque se siente como un abandono, en realidad es una revelación. Es ver claramente, por primera vez, quién estaba ahí por ti y quién estaba ahí por lo que podías darles. Y en medio del dolor, en medio del colapso, a veces hay sorpresas. A veces hay una o dos personas que se quedan. Personas que no sabías que te verían de esa forma.
Personas que no huyen de tu vulnerabilidad sino que se acercan a ella. Personas que dicen, ahora me toca a mí sostenerte. Y esas personas, aunque sean pocas, te muestran algo que nunca supiste, que puedes ser amado sin tener que ganártelo constantemente. Que puedes ser sostenido sin tener que ser perfecto. Que tu valor no depende de tu capacidad de dar. Pero incluso con ese apoyo, el quiebre es doloroso. Porque estás confrontando años, décadas de vivir de una forma insostenible. Estás enfrentando el costo acumulado de haber ignorado tus propias necesidades durante tanto tiempo. Estás viendo claramente cuánto has sacrificado, cuánto has perdido de ti mismo en el proceso de ser todo para todos. Y hay rabia. Una rabia que finalmente tiene permiso de existir. Rabia hacia las personas que tomaron y tomaron sin nunca dar. Rabia hacia un mundo que celebró tu autosacrificio sin cuestionar el costo. Rabia hacia ti mismo por no haber puesto límites antes, por no haberte valorado lo suficiente como para protegerte. Y esa rabia, aunque incómoda, es importante. Porque es la señal de que algo fundamental necesita cambiar. Y en ese punto más bajo, en ese momento de quiebre total, hay una elección. Puedes intentar reconstruir la misma versión de ti que se rompió. Puedes intentar volver a ser el cuidador de todos, el que siempre sonríe, el que nunca dice que no. Puedes intentar volver a la forma de vida que te llevó al colapso. O puedes elegir algo diferente. Algo más valiente. Algo más difícil. Puedes elegir reconstruirte de una forma nueva. De una forma que incluya límites. De una forma que honre tus propias necesidades tanto como las de los demás. Y esa elección no es fácil. Porque significa decepcionar a personas que se acostumbraron a tu disponibilidad ilimitada. Significa confrontar la culpa que surge cuando priorizas tu bienestar. Significa desmantelar la identidad que has llevado toda tu vida y construir una nueva. Significa aprender a decir no sin explicaciones. Significa aprender que tu valor no depende de cuánto sufres por otros. Pero el quiebre, aunque devastador, también es una oportunidad. Es el momento en que finalmente puedes ver con claridad lo que no funcionaba. Lo que no era sostenible. Lo que te estaba matando lentamente. Y aunque duele, aunque se siente como un final, en realidad es el comienzo de algo que has necesitado durante mucho tiempo. El comienzo de aprender a cuidarte a ti mismo con la misma intensidad con la que siempre has cuidado a todos los demás. Porque no puedes seguir siendo la luz de todos si tu propia llama se ha apagado. Y tal vez, solo tal vez, es momento de dejar que otros sostengan su propia luz por un tiempo. Mientras tú, finalmente, aprendes a alimentar la tuya. Después del quiebre, hay un silencio extraño. Un espacio vacío donde solía estar la compulsión de dar. Y en ese espacio, tienes que aprender algo que debería ser natural pero que se siente completamente ajeno, cuidarte a ti mismo. Poner límites. Decir no. Permitir que otros sostengan su propio peso emocional. Y descubres que esto es lo más difícil que has intentado hacer. Porque durante toda tu vida, tu valor estuvo vinculado a lo que dabas. Y ahora tienes que aprender que tu valor existe independientemente de eso. Lo primero que tienes que aprender es a reconocer tus propias necesidades. Y esto suena simple, pero para alguien que ha pasado décadas ignorándolas, es como aprender un idioma completamente nuevo. Tienes que empezar a preguntarte, ¿qué necesito yo en este momento? Y esperar la respuesta. No la respuesta de que necesitan los demás. No la respuesta de que deberías necesitar. Sino que necesitas realmente, honestamente, sin filtros. Y al principio, no hay respuesta. O la respuesta es confusa. Porque has estado tan desconectado de ti mismo durante tanto tiempo que ya ni siquiera reconoces las señales de tu propio cuerpo, de tus propias emociones. Entonces tienes que aprender a escuchar de nuevo. A notar cuando estás cansado, no solo físicamente agotado, sino cuando tu energía emocional está baja. A reconocer cuando algo te molesta en lugar de automáticamente minimizarlo.
A identificar cuando necesitas espacio, silencio, soledad, en lugar de siempre estar disponible para todos. Y luego viene la parte más difícil, actuar según esas necesidades. Poner límites. Y esto se siente como traición. Como egoísmo. Como fallar a todos los que dependen de ti. Porque la primera vez que dices no puedo hoy, la primera vez que no respondes inmediatamente a un mensaje, la primera vez que priorizas tu descanso sobre la necesidad de alguien más, la culpa es abrumadora. Tu cerebro grita que eres una mala persona. Que estás siendo egoísta. Que estás decepcionando a todos. Pero aquí está la verdad que tienes que aprender a aceptar: poner límites no es egoísmo. Es autopreservación. Es reconocer que no puedes dar desde un lugar vacío. Que no puedes ser luz para otros si tu propia llama está apagada. Que cuidarte a ti mismo no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona sostenible. En alguien que puede dar genuinamente, no desde la obligación o el agotamiento, sino desde un lugar de elección y plenitud. Y tienes que aprender a distinguir entre las personas que respetan tus límites y las que los resisten. Porque cuando empiezas a decir no, cuando empiezas a no estar disponible constantemente, algunas personas no lo tomarán bien. Se quejarán. Te dirán que has cambiado. Te harán sentir culpable. Y esas personas están revelando algo importante, que su relación contigo siempre fue sobre lo que podías darles, no sobre quién eres. Y aunque duele verlo, es información valiosa. Porque te muestra a quién necesitas soltar. Pero también están las personas que responden diferente. Que dicen, está bien, descansa. Que respetan cuando necesitas espacio. Que no se ofenden cuando no puedes estar ahí en el momento exacto que te necesitan. Que entienden que tener límites no significa que no te importen. Y esas personas son tu verdadera gente. Son las relaciones que vale la pena nutrir. Porque son recíprocas. Porque honran tu humanidad tanto como tú honras la de ellos. Y luego está el trabajo de aprender a recibir. Esto es particularmente difícil para alguien que siempre ha sido el dador. Porque cuando alguien te ofrece ayuda, tu primer instinto es rechazarla. Decir no te preocupes, estoy bien. Porque recibir se siente vulnerable. Se siente como admitir necesidad. Y admitir necesidad, para alguien cuya identidad está construida alrededor de no necesitar nunca, se siente peligroso. Pero aprender a recibir es esencial. Es practicar decir sí, gracias cuando alguien ofrece ayuda. Es permitir que un amigo te escuche cuando necesitas desahogarte. Es aceptar apoyo sin sentir que tienes que devolverlo inmediatamente, sin sentir que ahora estás en deuda. Es entender que las relaciones saludables tienen flujo bidireccional. A veces das, a veces recibes. Y ambas direcciones son igualmente valiosas. Y a medida que practicas esto, a medida que pones límites y aprendes a recibir, algo comienza a cambiar. Comienzas a sentirte menos agotado. Comienzas a tener energía no solo para dar a otros, sino para disfrutar tu propia vida. Comienzas a notar que las relaciones que se quedaron, las que sobrevivieron tus límites, son más profundas. Más genuinas. Porque ahora están basadas en reciprocidad, no en tu autosacrificio constante. Y también comienzas a desarrollar una nueva relación contigo mismo. Una relación de compasión en lugar de exigencia. Empiezas a hablarte de la forma en que le hablarías a alguien que amas. Con ternura. Con paciencia. Con comprensión. En lugar de la voz crítica que decía deberías poder con esto, ahora hay una voz más suave que dice está bien descansar. Está bien necesitar. Está bien no ser perfecto. Y aprendes que dar desde la plenitud es diferente que dar desde el vacío. Cuando das porque eliges, porque tienes la energía, porque genuinamente quieres, es nutritivo. Es sostenible. Es amor real. Pero cuando das porque sientes que debes, porque temes las consecuencias de no hacerlo, porque tu identidad depende de ello, es autodestrucción.
Es una forma lenta de desaparecer. Entonces comienzas a ser más selectivo. No estás disponible para todos todo el tiempo. Pero cuando estás presente, estás realmente presente. No agotado. No resentido. Sino genuinamente ahí. Y esa presencia de alguien que también se cuida a sí mismo, es mucho más valiosa que la disponibilidad constante de alguien que está vacío por dentro. Y poco a poco, construyes una nueva forma de existir. Una forma donde tu valor no depende de tu utilidad. Donde puedes ser amado sin tener que ganártelo constantemente. Donde puedes tener necesidades sin vergüenza. Donde puedes decir no sin culpa. Donde puedes recibir tanto como das. Y esto no significa que dejas de ser generoso. No significa que dejas de importarte los demás. Significa que finalmente te incluyes en el círculo de personas que merecen tu cuidado. Significa que te tratas con la misma bondad que siempre has tratado a todos los demás. Hay una transformación que sucede cuando finalmente aprendes a cuidarte a ti mismo. Cuando pones límites. Cuando dejas de dar desde el vacío y comienzas a dar desde la elección. Y lo que descubres es sorprendente, no dejas de ser una persona amorosa. No te vuelves egoísta o indiferente. En realidad, te vuelves capaz de amar de una forma más profunda, más genuina, más sostenible. Porque ahora tu amor no viene del miedo a ser abandonado si no das. Viene de un lugar de autenticidad. De plenitud. De libertad. Y la diferencia es palpable. Antes, cuando alguien te necesitaba, respondías inmediatamente, automáticamente, incluso si estabas agotado. Porque decir que no se sentía imposible. Ahora, cuando alguien te necesita, te detienes. Te preguntas, ¿tengo la energía para esto? ¿Es esto algo que realmente puedo sostener en este momento? Y a veces la respuesta es sí. Y cuando es sí, das completamente, sin resentimiento, sin sentirte vaciado después. Porque elegiste estar ahí. No por obligación, sino por amor genuino. Y a veces la respuesta es no y aprendes a decir eso sin una disculpa excesiva, sin una explicación elaborada, sin culpa que te consume. Simplemente, no puedo hoy, pero te deseo lo mejor. Y las personas que te aman de verdad lo entienden. Lo respetan. Y las personas que no lo entienden revelan que nunca estuvieron ahí por ti, sino por lo que podías darles. Y está bien dejar ir esas relaciones. Porque hacer espacio para lo que no te sirve significa hacer espacio para lo que sí. Y descubres algo hermoso, que cuando das desde un lugar de elección, cuando ayudas porque genuinamente quieres y puedes, tu generosidad es más impactante. Porque viene sin la energía pesada del autosacrificio. Viene sin el resentimiento oculto. Viene limpia. Pura. Genuina. Y las personas pueden sentir la diferencia. Pueden sentir que estás presente no porque tengas que estarlo, sino porque eliges estarlo. Y ese tipo de presencia es infinitamente más valiosa. También aprendes a reconocer tu propio patrón cuando empieza a reaparecer. Porque el hábito de dar compulsivamente no desaparece completamente. Habrá momentos en que sientes la vieja compulsión. El impulso de decir que sí cuando deberías decir que no. El instinto de priorizar a alguien más sobre ti mismo. Pero ahora tienes conciencia. Puedes notar cuando estás cayendo en el viejo patrón. Y puedes elegir diferente. Puedes pausar. Respirar. Preguntarte, ¿estoy haciendo esto desde el amor o desde el miedo, desde la plenitud o desde el vacío? Y esa conciencia lo cambia todo. Porque ahora no estás operando en piloto automático. Ahora estás eligiendo activamente. Y cada vez que eliges cuidarte, cada vez que pones un límite, cada vez que te priorizas sin culpa, estás reforzando una nueva forma de ser. Una forma que honra tanto tu generosidad como tu humanidad. Que reconoce que puedes ser una persona amorosa y también una persona con límites. Que ambas cosas no solo pueden coexistir, sino que deben coexistir para que tu amor sea sostenible.
Y en tus relaciones, algo florece. Porque ahora las personas que están en tu vida están ahí porque realmente conectan contigo, no porque te necesitan constantemente. Y la diferencia es profunda. Ya no eres el terapeuta no pagado de todos. Ya no eres el basurero emocional donde todos depositan sus problemas. Eres un amigo, un compañero, un ser humano con sus propias complejidades, necesidades y límites. Y las relaciones que se forman desde ese lugar de igualdad son mucho más ricas. Mucho más reales. También desarrollas una forma diferente de ver tu propio valor. Antes, tu valor estaba en tu utilidad. En cuánto dabas. En cuánto sacrificabas. Ahora, tu valor está simplemente en existir. En ser quien eres. En tu humanidad completa, con tus fortalezas y tus límites, con tu generosidad y tu necesidad de descanso, con tu capacidad de amar y tu derecho a ser amado sin tener que ganártelo. Y hay una libertad increíble en eso. Libertad de no tener que ser perfecto. Libertad de poder tener un mal día sin sentir que estás decepcionando a todos. Libertad de ocupar espacio con tus propias necesidades sin vergüenza. Libertad de ser humano en toda tu complejidad, no solo la versión unidimensional de ti que siempre sonríe y siempre puede con todo. Y lo sorprendente es que cuando dejas de intentar ser todo para todos, cuando aceptas tu humanidad, las personas correctas se acercan más. Porque finalmente pueden ver al ser humano real detrás de la máscara del cuidador perfecto. Y ese ser humano, con sus imperfecciones y sus límites, es mucho más interesante, mucho más amable, mucho más digno de amor que la versión sobrefuncionante que solía ser. También aprendes algo profundo sobre la diferencia entre ayudar y salvar. Ayudar es estar presente para alguien sin tomar responsabilidad por su vida. Es ofrecer apoyo mientras respeta su autonomía. Es reconocer que cada persona tiene su propio camino y que tú no puedes, ni debes, recorrerlo por ellos. Pero salvar es intentar arreglar a las personas. Es tomar responsabilidad por sus emociones, sus decisiones, sus vidas. Y salvar no es amor. Es una forma de control disfrazada de generosidad. Entonces dejas de intentar salvar a todos. Dejas de sentirte responsable por el bienestar emocional de cada persona en tu vida. Y esto no te hace menos compasivo. Te hace más sabio. Porque reconoces que cada persona es responsable de su propia sanación. Tú puedes acompañar. Puedes sostener. Puedes ofrecer perspectiva. Pero no puedes, y no debes, vivir su vida por ellos. Y al final, lo que descubres es que toda esa soledad que sentiste, todo ese agotamiento, todo ese dolor de dar sin recibir, te enseñó algo invaluable. Te enseñó qué tipo de amor no quieres. Qué tipo de relaciones no son sostenibles. Qué tipo de dinámica te vacía en lugar de llenarte. Y ahora, con esa sabiduría, puedes construir algo diferente. Puedes crear relaciones basadas en reciprocidad. Puedes amar desde la integridad, no desde la obligación. Y tu sonrisa, cuando aparece ahora, es diferente. Ya no es la máscara que usas para ocultar tu dolor. Es la expresión genuina de alguien que ha aprendido a estar bien de verdad. Alguien que ha aprendido que cuidar de otros y cuidar de sí mismo no son mutuamente excluyentes. Alguien que puede dar amor sin perderse en el proceso. Alguien que finalmente entiende que la luz más sostenible no es la que se consume completamente por otros, sino la que se alimenta constantemente para poder brillar de forma duradera. Y esa luz, esa nueva forma de amar, no solo ilumina a otros. También te ilumina a ti. Y después de tanto tiempo de existir solo para los demás, después de tanto tiempo de ser la luz que nadie cuidaba, finalmente has aprendido a cuidar tu propia llama. Y eso, después de todo, no es egoísmo. Es sabiduría. Es supervivencia. Es la única forma de amar que realmente dura.